Hoy les traigo de parte del Eterno una palabra que es bastante puntual y quirúrgica con respecto a los tiempos proféticos que estamos viviendo. Recuérdense que una de las cosas que nosotros como pueblo debemos entender siempre, y no es una opción que tenemos, es algo que debe ser así. Sin embargo, muy poco se ve de esa forma, pero una de las cosas que nosotros debemos entender como pueblo es acerca de los tiempos en los que vivimos. Debemos discernir, porque el Eterno mismo nos envía y nos manda a discernir respecto al tiempo profético específico que vivimos por causa de nuestra generación. Acuérdense que el Eterno, que Dios es un Dios de diseño, Dios es un Dios de procesos, Dios es un Dios generacional. Y entendiendo eso, debemos visualizar con total claridad cuál es la intención del Eterno en cada uno de los tiempos específicos que Él ha creado para la humanidad. Y particularmente nosotros estamos en el tiempo más glorioso que ha visto la raza humana. Estamos en el tiempo más poderoso, en el tiempo más hermoso, más, imagínense usted, más espléndido y magnificente que puede haber visto ojo alguno, porque estamos en tiempos donde ojo que no ha visto, lo que ojo no ha visto verá en este tiempo, y lo que no ha subido a corazón de hombre podremos entender, porque estamos en un tiempo muy espectacular y ya vamos a ver cuál es el tiempo en que estamos. Y precisamente la enseñanza de esta mañana tiene que ver con no solamente identificar el tiempo profético en el que vivimos, sino que un poco más allá de eso, la intención del Eterno mostrarnos el tiempo es también la de mostrarnos cuál debe ser nuestra actitud respecto al tiempo que vivimos, a qué le debemos dar lugar en nuestra vida y a qué no le debemos dar lugar en nuestras vidas. Lógicamente, el enemigo también es un ser que trabaja con diseños. Él también opera un mover sobrenatural, él también es espiritual, y conforme Dios trabaja, él también se mueve y siempre lleva la contraparte en todo, ¿verdad que sí? Entonces, para estos días ha sido profetizada desde tiempos antiguos una gloria postrera que dice la Escritura que es mayor que la primera. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Verdad que sí? Una gloria postrera que dice que es mayor que la primera. También habla de una lluvia tardía. Pero algo que debemos entender es que a medida que el Eterno se va derramando sobre su pueblo, a medida que Él va entregando mayor nivel de unción, mayor nivel de autoridad, mayor nivel de gloria, mayor revelación, el enemigo, como antagónico que es en todos sus diseños, también se mueve con toda su maquinaria. O sea que no solamente Elohim se mueve con fuerza y nos entrega y nos demanda cada día más y nos da más de su poder, sino que de igual forma el enemigo trabaja con mayor fuerza, porque sabe que su esfuerzo tiene que ser mayor para poder penetrar donde él quiere penetrar. Entonces, congruentemente, aunque claro, siempre en un nivel muy por debajo, porque Satanás nunca tiene el poder del Eterno, pero congruentemente, a medida que la gloria del Eterno se va aumentando, sus ataques, los ataques del enemigo, los ataques de Satanás, todas sus artimañas y los artilugios que él ha utilizado por siglos, también se van agudizando y se van exponiendo cada vez con mayor fuerza. Eso es algo que no pelea con nadie. Eso es algo que todos debemos tener claro. Entonces vamos a ubicarnos dentro de ese tiempo que estamos. Vámonos a Timoteo, vamos a la Escritura y nos vamos a Primera de Timoteo. Revisa allí, abra su Biblia por favor. Vamos a estar leyendo Primera de Timoteo 4, del 1 al 4. Capítulo 4, del versículo 1 al versículo 4 leemos Primera de Timoteo. Dice la Escritura en el nombre de Yeshua: pero el Espíritu dice claramente, en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe e irán en pos de espíritus engañadores y de doctrinas de espíritus malignos, los cuales seducen con hipocresía y hablan mentira, porque tienen cauterizada su conciencia. Prohíben casarse y hacen abstenerse de alimentos
creados por Dios para provecho y acción de gracia de los que creen y conocen la verdad. Porque todo lo que ha sido creado por Dios es bueno, y no se debe rechazar nada si se toma con acción de gracias. Amén. Leyó la palabra, la entendió. Sí la entendió. Ok. El Eterno nos ha dado el privilegio de vivir en esta última, porque yo lo creo así, para los que han estado en mis seminarios pueden ver esto con mucha más claridad. El Eterno nos ha dado el privilegio de ubicarnos dentro de todo el diseño divino y el diseño profético creado por Él. Nos ha dado el privilegio de ubicarnos en la última generación de la humanidad, en la última generación de la raza humana. ¿Qué quiere decir eso? Que en nuestra generación va a suceder lo que tiene que suceder, profetizado en el libro de Apocalipsis. A algunos se les paran los pelos cuando escuchan estas cosas. Algunos otros, que son entendidos en el Eterno, más bien debería ser razón de gozo. Y por eso digo que somos más que privilegiados en vivir el tiempo y poder ver cosas que aún los apóstoles del Eterno soñaron ver hace 2000 años atrás. Y que el Señor les dijo, claro, no es para ustedes saber sobre las épocas y los tiempos, porque ustedes no son la generación que lo van a ver. ¿Quién es la generación que lo va a ver? Nosotros. Para nosotros sí es el tiempo de conocer y precisamente de saber cuál es la operación satánica que para estos tiempos del fin se va a estar manifestando y va a estar influenciando no solamente al pueblo de Dios, sino al mundo entero. Y el enfoque principal que quiero darle, aunque son muchas cosas que se van a manifestar en estos tiempos finales, que vendrán como ataques del enemigo para nosotros, el pueblo del Eterno, y para el que no es pueblo también. Sin embargo, hay un enfoque muy particular y preciso que es el que yo quiero dar en esta mañana, y es acerca de lo que les leí ahí en 1 de Timoteo. Habla que en los últimos tiempos espíritus malignos y doctrinas de Satanás, doctrinas de espíritus malignos se estarían estableciendo y estarían pregonando palabras en estos tiempos finales. Entonces tenemos allí dentro de la Escritura una realidad que es sumamente peligrosa para todos nosotros, porque esta realidad definitivamente tiene que llevarnos a nosotros a tomar una posición muy particular, que precisamente no ha sido la posición que hemos tomado como pueblo a través de la historia, sino que hemos hecho todo lo contrario. Y el Eterno quiere sembrar y inyectar hoy en su corazón y en su mente la conciencia que usted necesita tener para saber cuáles son las herramientas que usted debe tomar en su mano para estos tiempos del fin. ¿De qué manera yo puedo contrarrestar esta ola satánica que en estos tiempos finales se estará manifestando y que ya se está manifestando desde hace muchos años? Y que a medida que los años van pasando y se acerca el momento del cumplimiento de todo lo que dice la profecía bíblica, los ataques satánicos se van agudizando, porque es una particularidad que tiene el enemigo. A medida que él sabe que el fin se acerca, como sabe que le queda poco, porque él conoce cuál es su final, aunque quiera hacer creer que es lo contrario, pero él conoce su final, porque él sabe más de Biblia que usted y que yo. Y después del Señor, el ser más sabio y poderoso en inteligencia es Satanás. O sea, que a él no le van a echar cuento chino, pateólogo él. ¿Ves? Entonces, como él conoce la realidad que la Escritura expresa dentro de su contexto, él sabe que le queda poco tiempo, y por causa de eso él está propiciando ataques mucho más fuertes que los que había propiciado en tiempos anteriores. Y uno de los más fuertes ataques que para estos tiempos del fin se estarán manifestando en la tierra tiene que ver con el falso adoctrinamiento, tiene que ver con las doctrinas de espíritus malignos que estarán poseyendo y que estarán influenciando en muchos casos aún hasta el propio pueblo del Eterno. El propio pueblo de Dios
está siendo en estos tiempos instrumentos del error de Satanás. Profetas que creemos son la magnificencia, que creemos que tienen una verdad absoluta, y a veces lo que menos hablan es la verdad, sino que hablan puras fábulas de vieja, como dice Pablo en la carta a los Corintios. Fábulas de viejas, falsas doctrinas, errores doctrinales, y no solamente errores doctrinales, sino doctrinas de error, que es mucho más peligroso todavía, porque existe una gran diferencia entre una doctrina de error y un error doctrinal, y más adelante lo vamos a ver porque es uno de los tópicos de la enseñanza. Y son cosas que nosotros debemos saber separar e identificar desde ya, porque si usted omite estas realidades y se hace oídos sordos e ignora lo que el Espíritu del Eterno quiere que usted sepa en este día, entonces usted está propenso a ser uno de los que pueda ser instrumento del espíritu de error. Y el Eterno nos guarde. Pero necesitamos conocer estas verdades, y no solamente conocerlas, porque la verdad, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. No solamente conocerla, sino caminar en esa verdad, porque muchos conocen de Biblia. Los curas conocen de Biblia y se gradúan de teólogo y tienen sus doctorados y saben mucho de Biblia y saben mucho de la historia teológica y todo lo demás. Pero pregunto, ¿ese conocimiento que tiene los justifica y los va a salvar? De ninguna manera. De ninguna manera, porque el tú conocer la Escritura no es lo que te justifica para que tú seas salvo. El tú leer la palabra no te justifica para que tú seas salvo. ¿Qué es lo que te justifica? Cuando tú caminas en función de lo que el diseño profético, lo que el Dabar de Dios ha pronunciado. Allí tú eres justificado. A medida que nosotros vamos caminando en la dimensión de concretar el proyecto divino profetizado desde tiempos antiguos, el poder de justificación del Eterno se manifiesta en ti. Y por eso vemos hombres encendidos en la unción, por eso vemos hombres encendidos en el fuego de Dios, por eso vemos hombres encendidos en la revelación divina, por eso vemos hombres que abren esa escritura y cuando comienzan a hablar, el poder y la gloria que se desata definitivamente es algo que trasciende nuestro plano natural, y podemos visualizar claramente que es el Eterno y que no es el hombre. Entonces vamos a ver cuáles son una fuerte advertencia que nuestro amado Yahshua HaMashiach hace respecto a estos tiempos finales. Y fíjense quién hace la advertencia. No la está haciendo el apóstol Pablo, no la está haciendo Pedro, no la está haciendo Juan y ninguno de los discípulos, aunque ellos también hacen esas advertencias y más adelante lo vamos a ver. Pero en primera instancia quise poner como segundo fundamento de esta predicación, aparte de Timoteo que ya se lo leí, la fuerte advertencia que nuestro amado Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, hace con respecto a estos tiempos finales. Hablamos en Mateo 24 del 4 al 5, dice: respondiendo Yahshua dijo, Jesucristo, cuiden de que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy un ungido, y engañarán a muchos. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy un ungido, pero engañarán a muchos. Es una advertencia clara dentro de la Escritura, que no hace falta tener muchos estudios en niveles de interpretación bíblica ni ser un gran maestro para entenderlo. Está clarito, de manera literal usted lo puede entender. De manera literal. Fíjense que la fuente que está lanzando esta advertencia es el mismo Dios. Jesucristo es Dios, y Él mismo, en su prognosis y en su presciencia, que es el conocimiento con antelación de las cosas antes que sucedan, está declarando una fuerte advertencia para su pueblo. ¿Cuál es la advertencia? Hey, cuídense, porque en los tiempos finales vendrán muchos en mi nombre, pero serán falsos. Aún gente que usted idolatra, que sale por la televisión, son instrumentos de Satanás y no lo sabemos.
porque no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Y nosotros debemos tener la capacidad de poder discernir, porque es nuestra responsabilidad, y ya lo vamos a ver, respecto a este tipo de personas que están totalmente influenciadas y muchos poseídos, porque ni siquiera son hijos de Dios, en algunos de los casos, que son los casos más extremos, ni siquiera son hijos del Eterno y están totalmente poseídos por fuerzas satánicas. Entonces, la advertencia de nuestro Señor es clara y no debemos tomarla en poco. Ahora, ¿cuál es el nombre de esta enseñanza? ¿Cuál es el nombre de esta enseñanza? Porque necesitamos conocer hacia qué apunta este mensaje que el Eterno quiere que usted conozca el día de hoy. Y esta enseñanza tiene que ver con entender el gran peligro de los tiempos finales. Entendiendo el gran peligro de los tiempos finales. ¿Cuál es ese gran peligro? Son muchos. Pero como les dije, el enfoque que quiero hacer en esta mañana es direccionado hacia uno en particular que considero yo es el más peligroso y es el más efectivo que Satanás ha estado utilizando para engañar a su pueblo y desviarlo de la verdad. Entonces, ¿cuál es ese gran peligro? ¿Cuál es ese gran peligro con el que nosotros estamos lidiando diariamente? Porque ya se está manifestando. ¿Cuál es ese gran peligro? Vamos a lo que dice 1 Timoteo 4:1. Busque allí 1 Timoteo 4:1, dice: pero el Espíritu dice claramente, en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe e irán en pos de espíritus engañadores y de doctrinas de espíritus malignos. Entonces, ¿cuál es el gran peligro? Según lo que acabamos de leer ahí en Timoteo 4:1. Porque en los últimos tiempos muchos se apartarán de la fe. La apostasía es el mayor y el más grande de todos los peligros para estos tiempos finales. ¿Qué es apostasía? Apartarse de la fe del Señor. Aquel que un tiempo fue un creyente y que por causa de circunstancias y escenarios que se presentaron en su vida, de momento se apartó de la fe, se apartó de su Señor, se apartó de tener una comunión íntima con aquel que lo había creado, y ahora ya no vive conforme al diseño de Elohim, conforme al diseño de Dios, sino que vive conforme a su propia concupiscencia, a su carne y a los deseos satánicos. Entonces, ¿cuál es el gran peligro? Ese es el gran peligro, la apostasía en estos tiempos finales. Apostasía. Usted creerá, y quizás así muchos lo predican desde los púlpitos, usted creerá que la apostasía solamente tiene que ver con el pueblo que está allá afuera, o con gente que en algún momento de su vida ha dicho o ha profesado creer en el Señor y ha profesado ser cristiano. Y déjeme decirle que la apostasía no aplica solamente para esos casos. La apostasía está totalmente expuesta y se manifiesta aún para los casos más extremos dentro del gobierno de Dios o dentro de lo que es el ministerio del Eterno. Yo, si me descuido, puedo fácilmente ser presa de la apostasía. Le estoy hablando que ministros del Eterno, que se supone que tengan una trayectoria ministerial y que han alcanzado cierto nivel en el Señor, pueden fácilmente ser influenciados por ese espíritu maligno que los puede llevar a ser apóstatas en estos tiempos. Y el Señor lo declaró. Por eso entendemos el hecho de la profecía de una gloria postrera que es mayor que la primera. ¿Por qué creen ustedes que particularmente para este tiempo de la historia el Eterno profetiza una gloria postrera? ¿Por qué el Eterno tiene tanto afán en entregarle a esta generación lo que a ninguna generación anterior le había entregado? ¿Por qué tanto afán en revelar la Escritura como nunca antes? ¿Por qué tanto afán en entregarle la unción que a hombres en el pasado no le entregó?
¿Por qué tanto afán en darles revelación a los hombres de estos tiempos que a hombres en el tiempo pasado no les entregó? ¿Por qué esa gloria postrera? ¿Por qué habla de una lluvia temprana y por qué habla de una lluvia tardía que debe manifestarse en los tiempos finales? ¿Alguna vez se ha hecho usted esa pregunta? Si no se la ha hecho, debería hacérsela. ¿Por qué? ¿Por qué gloria postrera? Porque precisamente Satanás también trabaja en su gloria postrera. Él está trabajando con todo su arsenal nuclear. Él está trabajando ahorita con toda su fuerza. Imagínense que en estos días, no recuerdo con quién estaba compartiendo aquí en la congregación, que le decía yo que en estos tiempos Satanás está atacando tan fuerte que ya muchas veces él tiene que hacer acto de presencia directamente para atacar a alguien. Usted sabe que Satanás nunca ataca directamente a un hijo de Dios. Él envía a sus emisarios. Es muy importante para atacarse a usted y para atacarme a mí, según él. Al único que lo atacó directamente cara a cara fue al Mesías, porque sabía que se iba a enfrentar con el que lo creó. Imagínate tú. Si se iba a enfrentar con su creador y diseñador, no podía enviar a un demonio. Tenía que ir él en carne, con toda su fuerza, con todo su poder y todo su conocimiento, para ver si tenía un poquito de chance enfrentándose al Mesías. En el caso nuestro es muy distinto, porque ni tú ni yo somos el Mesías, ni tú ni yo somos unos dioses. Como estamos por un nivel muy por debajo del Señor, porque no somos dioses. Porque si tú eres un Dios, tú eres omnipresente. Si tú eres un Dios, tienes un conocimiento pleno de las cosas. Si tú eres un Dios, todo lo puedes hacer y nada te es imposible en tus propias fuerzas. Entonces en ese caso sí tendría que venir Satanás directamente a atacarte a ti en personificación. Pero como esa es una realidad que está muy lejos de lo que bíblicamente dice la Escritura, y el que diga tal cosa tiene espíritu y doctrina de error y de demonios. Porque ¿quién conocerá los secretos de Dios? Si no conoces ni los secretos de tu suegra. No conocemos los secretos ni de nuestros padres y queremos llegar a la omnipotencia y a la gloria del Eterno. Entonces, ojo y mucho cuidado con lo que les estoy diciendo, porque el Espíritu desde hace semanas me ha venido ministrando en estas cosas. Y anoche me tuvo hasta altas horas de la madrugada mostrándome la palabra. Porque hay levadura que se ha introducido en el pueblo de Dios. Y levadura que no ha venido ni siquiera por simples errores doctrinales, sino por doctrinas de error. Y yo maldigo esas doctrinas de error. Y todo el que quiera venir a sembrar doctrinas de error de aquí saldrá destruido de este lugar. En el nombre de Yeshua yo lo declaro. Donde hay luz no pueden haber tinieblas. No pueden haber tinieblas. Y nosotros no podemos estar ignorantes de la realidad bíblica que estamos viviendo. Doctrinas de error, espíritus malignos están influenciando al pueblo de Dios y no se está dando cuenta. Nos hemos dejado llevar por la sutileza de la presentación de tal persona. Nos hemos dejado engañar y endulzar por la trayectoria ministerial que ese hombre pueda tener. Y tenemos nuestra vista totalmente tan enfocada en eso que lo que dice ni siquiera somos capaces de revisarlo escrituralmente para ver si lo que se está diciendo es así. No tenemos el carácter de los bereanos, que es el carácter que debemos tener. Que dice Pablo, que dice cuando estaba hablando los bereanos, dice la escritura que los bereanos revisaban las escrituras, hablándoles el apóstol Pablo, no Edwin González, el apóstol Pablo, el hombre más poderoso en doctrina que se ha visto en los tiempos bíblicos. Dice que los bereanos revisaban las escrituras para ver si lo que el apóstol Pablo
que tuvo un encuentro directo con el Mesías, si lo que le estaba diciendo él era así o no era así. ¿Es ese nuestro carácter? Les pregunto. Y a mí me dirán lo que sea y me perdonan porque mi compromiso no es con usted. Y muchos me critican porque quizás no me ven ser un hombre tan emocionalista y que cuando llega alguien aquí y lanza una palabra me ven pegando gritos y pegándole la cabeza al techo, porque no funciona de esa forma. Primero porque soy un hombre entendido con respecto a lo que es de Dios y no es de Dios, y yo algo que no sea de Dios, sea de quien venga, sea el ministro de quien sea, yo no lo voy a apoyar ni me voy a decir un amén nunca. Y no me vas a ver aplaudiendo a nadie. En ese sentido, cuando las cosas son de esa forma, entiéndame, no es que soy un arrogante y no es que va a venir un hombre y va a hablar palabra de Dios de verdad y yo vaya a estar en ese mismo escenario, ¿no? Hablándole con lo que es la gente que no está utilizando las herramientas bíblicas para instruir y para construir el diseño de Dios en la vida de cada uno de nosotros, sino que hace todo lo contrario. Están cegados. El Dios de este siglo los ha cegado. Y todavía seguimos a veces con las babas afuera, creyéndole a cualquiera lo que dice. Mira, a mí me da dolor ver como gente que yo he preparado están siguiendo estupideces tan grandes que lo que me provoca es arrancarles la cabeza. ¿Cómo es que yo llego aquí y digo que puedo adorar a cualquier hombre y cualquiera aquí pega 4 brincos y comienza a decir yo te puedo adorar? ¿Cómo es que yo puedo adorar a tal persona en la Biblia porque el Señor la utilizó y porque fue alguien grande en el eterno? Está bien, no digo lo contrario, pero que ya yo vaya a dirigir algo que se supone que es solamente para el eterno y que es injerencia única de Él, que es recibir adoración, para yo ponérsela a otra persona. Eso es satánico. Y no me interesa quién lo diga, ni cómo lo diga, es satánico y está siendo influenciado por espíritus de error. Hay influencia demoníaca en la mentalidad de las personas que se atreven a decir tal cosa. Eso es una blasfemia y una herejía. ¿Quién será? Una vez que hemos entendido estas cosas, ¿quién será o cuál será el elemento que se utilizará en estos tiempos para llevarnos a ese error? ¿Quién será la persona? ¿Cuál será el factor? Porque tiene que haberlo. Tiene que haberlo. La Escritura en todo es clara. Y para todos los casos hay respuestas, sobre todo cuando son de tipo escritural. ¿Quién será el gran responsable de guiarnos a la apostasía en estos tiempos finales? ¿Quién es el responsable? Porque existe un responsable. Las cosas no pasan simplemente porque vino el Big Bang y explotó un cosmos y la cuestión y se creó el universo. Ahí en usted semejante estupidez. Dice: los espíritus engañadores, que es el espíritu de error, y las doctrinas de espíritu maligno, según 1 Timoteo 4:1. Espíritus de error, doctrinas de demonios. Ey, ¿me está escuchando lo que le estoy diciendo? Doctrinas de demonios. Ni siquiera son doctrinas humanas, porque yo puedo hablar como hombre y lo que yo como hombre puedo decir puede estar errado, porque estoy hablando el hombre, no está hablando Dios, está hablando el hombre. Yo puedo hablar error humano, que se pasa porque somos humanos, pero una cosa es a que yo emita un error humano por mi humanidad, por mi flaqueza, por mi debilidad y porque no soy perfecto, a que yo le dé lugar a doctrinas satánicas en mí, teniendo yo la Ruach HaKodesh y viviendo supuestamente para el Señor. Porque existen errores doctrinales
que se producen por causa de la ignorancia del hombre de Dios, al no escudriñar la Escritura como debe escudriñarla y al no tener una comunión íntima con el Señor como debe tenerla. Entonces erramos por ignorantes, por un lado, que es el extremo bajo, pero el extremo alto está cuando erramos porque le hemos dado cabida a los poderes satánicos en nuestra vida, y eso es peligrosísimo. Eso es peligrosísimo porque de ahí a blasfemar en contra del Espíritu Santo estamos a 1 centímetro. Y sabe usted que dentro de la Escritura ese es el único pecado imperdonable. El Eterno perdona cualquier ofensa contra Él mismo, contra el Padre, contra el Hijo, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, que está a un paso de llegar a aquel que ha sido ya influenciado por doctrinas de error y que ya tiene espíritus satánicos obrando dentro de él, y en lo que predica eso es lo que habla, está a un paso de ser un hereje, está a un paso de ser un apóstata, y está a un paso de blasfemar en contra de la Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo, cuestión que es imperdonable para el Señor. ¿Por qué es imperdonable? Porque dice: contra mí, contra el Hijo y contra el Espíritu Santo no te lo acepto. Contra mí te lo acepto, contra mi Hijo te lo acepto, pero contra el Espíritu Santo no te lo acepto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la naturaleza misma de Dios. Él es la naturaleza misma del Eterno. O sea, estás atacando la deidad misma, la naturaleza que hace al Eterno ser el Eterno. Te perdono esta y te perdono esta, pero aquí, si te metes con mi fuente, con lo que yo soy, con lo que yo he utilizado para crear lo que existe, estás frito, pajarito. Ahora, ya sabemos cuál es el peligro de estos tiempos finales. Sabemos quién lo produce: doctrinas de demonios, espíritus malignos, espíritus satánicos que se posicionan en la mente y en el corazón de las personas. Ahora, ¿qué es una doctrina de error o qué es una falsa doctrina? Para que nos entendamos, ¿qué es una falsa doctrina? Debemos conocer los conceptos básicos, porque si yo voy a hablar de que eso es lo que para estos tiempos va a proliferar, yo tengo que tener un entendimiento claro de lo que es un falso adoctrinamiento para poder identificar, y una vez que identifico el error, atacarlo, porque si no, no lo puedes atacar. Entonces, ¿qué es una falsa doctrina? Una falsa doctrina es todo aquel adoctrinamiento, toda aquella enseñanza que va en contra del diseño de Dios y que en vez de glorificarlo les resta gloria. Repito, falsa doctrina es todo aquello que va en su enseñanza, en su esencia, va en contra del diseño y la voluntad divina, y que en vez de glorificarlo les resta gloria. ¿Por qué les resta gloria? Porque la falsa doctrina es un enunciado, es una enseñanza y un postulado de desacrédito a la persona de Dios, porque no está direccionada bajo los márgenes, lineamientos y los parámetros que la Escritura establece para poder saber y entender que algo es o no es de Dios. Eso es una falsa doctrina. Ejemplo: los testigos de Jehová no creen en la manifestación del Espíritu Santo. Si no creen, imagínense, son los primeros blasfemas del Espíritu Santo, porque si no creen en él y dicen que es una simple fuerza ahí y que es una cuestión ahí que se manifiesta extrañamente, entonces eso es una blasfemia contra el Espíritu de Dios. Es una falsa doctrina, es una falsa enseñanza, es una secta, de hecho. Falsa doctrina: somos Jehová Junior.
Sí, yo escuché por ahí un predicador en Enlace que dijo una vez que nosotros, si éramos hijos de Jehová, nosotros entonces éramos Jehová Junior. Que es lo mismo decir que estamos al nivel de Dios o que somos dioses. Exactamente lo mismo. Sonríese que el Señor lo ama. Si quiere reírse, no se reprima. Yo sé que el Señor les está dando con todo ahorita. Entonces, bueno, ¿verdad que sí? Estas prédicas que nos confrontan y nos muestran la verdad divina son buenas. Y aunque nos remueven el piso, pero hey, vaya que vale la pena que nos remuevan el piso de esta manera. Porque estoy seguro que a partir de hoy decisiones que usted tome van a ser cruciales para su vida. Y el Eterno necesita crear conciencia para poder juzgar con justo juicio. Porque ustedes pueden seguir siendo arrastrados por una ola falsa. Y quizás nunca vino alguien a decirle, como en el caso, el Señor me utilizó humildemente a mí para traerles a su conciencia esto que está ocurriendo. Quizás nadie les dijo y ustedes siguieron caminando y bueno, pueden pasar por ignorantes. Pueden pasar por ignorantes. Pero, ¿por qué Él trae a conciencia y expone su verdad? Porque necesitas juzgar con justo juicio. No te pueden juzgar si antes no te muestra por qué y para qué, para que tú puedas tener la oportunidad de arrepentirte y tomar una decisión que te encamine nuevamente hacia lo que verdaderamente Él ha dicho que debes hacer. Porque eso es parte de la justicia divina. Por eso el Eterno es un ser que es justo y su justicia no es la justicia humana. Diferencias entre una doctrina de error y una falsa doctrina. ¿Cuál es la diferencia? Porque a simple vista, para el que no es estudioso y quizás no tiene mucho conocimiento bíblico o doctrinal y no es un teólogo o quién sabe qué cosa, quizás usted puede ver cualquier error como no, eso es una falsa doctrina. Muchos pueden decir que cualquier cosa que escuchen que no es así, que quizás no es bíblico, ya lo vetan como ya lo tildan de falsa doctrina, y no es así. Así como otros pueden ver algo que sí en verdad es grande y que sí es toda una falsa doctrina como algo, no, es que pasa que le falta conocer ahí en esa área. Entonces, en virtud de esa ignorancia que hemos tenido, de no saber reconocer una cosa y la otra y no poderlas diferenciar, es necesario que entendamos entonces cuál es la diferencia que existe entre ambas cosas. ¿Qué es una falsa doctrina y qué es un falso adoctrinamiento? Una falsa doctrina es cuando hay una doctrina que está errada, o sea, una doctrina madre o padre. Por ejemplo, el nuevo nacimiento, hablar del nuevo nacimiento de manera errada te arrastra a llevar todo un falso adoctrinamiento respecto a lo que es esa enseñanza bíblica. O sea, que yo diga, por ejemplo, no, que el nuevo nacimiento no se da confesando al Señor como nuestro Salvador y creyendo en su sacrificio, sino solamente diciendo, qué sé yo, Señor, creo en Moisés y en su Torá. Ese es el nuevo nacimiento. Imagínense que le prediquen a usted no a Jesucristo y el creer en Él y aceptarlo en su corazón para poder ser salvo, sino que le digan, no, es con Moisés la cosa y con la Torá en el monte Sinaí. Ya eso es una doctrina de error. Claro que está ocurriendo, claro que está ocurriendo. Eso es una doctrina de error, eso no es un error doctrinal. ¿Por qué es una doctrina de error? Porque está tomando algo que es fundamental, básico y esencial dentro de la Escritura y que es un núcleo doctrinal para falsificarlo. Entonces, todo lo que venga de esa fuente madre y padre como error, lógicamente todo lo que va a bajar por la barba, que comienza desde la cabeza y llega hasta los pies, va a ser error. Entonces tú no vas a hablar nada que sea asertivo dentro del nuevo nacimiento, porque tu concepción básica y primaria acerca de lo que es el nuevo nacimiento está errado. Claro, esas corrientes están ahorita, las corrientes judaizantes, corrientes, y no solamente corrientes judaizantes, las mesiánicas que se visten de Mesías, que predican a un supuesto Mesías y hablan de un Mesías
Y te engañan y te envuelven, y cuando tú te vas a estudiar a profundidad la doctrina te das cuenta que ellos dicen, en muchos de los casos, porque hay muchas tendencias del mesianismo, pero en la gran mayoría de las tendencias del mesianismo dicen que Jesús nació de María y de José. Es decir, que niegan la deidad de Yeshua. Y si niegan la deidad de Yeshua, que es el centro de la escritura, porque la escritura es cristocéntrica, entonces tú estás negando toda su doctrina, toda la escritura, y no estás creyendo en nada. Eso es una falsa doctrina. Imagínese usted desvirtuar y distorsionar a la fuente viva y eterna, suprema y primaria del universo, a Yahshua Mashiach. La razón por la cual usted y yo estamos hoy aquí. ¿Sabe lo que eso significa? Eso es una falsa doctrina. Ahora, un error doctrinal, ¿no? Que los dones del Espíritu, por poner un ejemplo, ¿no? Que cada don del Espíritu es un espíritu distinto. O el don de la fe es un espíritu del don de la fe. El don de la ciencia es un espíritu distinto, aunque viene del Espíritu Santo, pero un espíritu distinto al don de la ciencia, al don de la fe, al don de las señales, al don de los milagros, al don de los prodigios y cualquier cosa de esa. Entonces, diferencias que debemos nosotros visualizar dentro del contexto de la objetividad bíblica para que nosotros podamos ser asertivos con lo que hacemos, pueblo. Porque si no, entonces vamos a ser como mucho pueblo de hoy en día está, y me perdona por lo que le voy a decir, pero muchos de nosotros parecemos a veces unos zombies, que lo único que seguimos es el olor a carne. Eso me dio duro a mí porque a mí me gusta mucho la carne, ¿no? A eso, yo nomás que como pura carne, yo no como ni pollo ni pescado, lo mío es pura carne roja. Un poquito complicado. Así que ya sabes, si quiere estar de buenas conmigo, tráigame un filé de miñón todos los domingos. ¿Cómo detectar la manifestación del espíritu de error en un hijo del Eterno? Según Romanos 16 del 17 al 18 dice: y les suplico, hermanos míos, que estén alertas ante los que provocan divisiones y tropiezos fuera de las enseñanzas que han aprendido, y que se apartan de ellos, porque estos no sirven a nuestro Señor Yahshua, sino a sus vientres, y con palabras persuasivas y con lisonjas extravían el corazón de los ingenuos. Zombies. Zombies. Solamente un zombie cristiano, porque hay zombies cristianos. Voy a desarrollar una enseñanza poco sobre eso. Los cristianos zombies son esos que se dejan llevar por estas doctrinas de error. ¿Y cuál es el síntoma que nos permite a nosotros reconocer que el error está operando en nosotros y la falsa doctrina? Las divisiones, las contiendas y las controversias, que se traduce en confusión. Cuando usted vea en una congregación operando la división, y uno dice una cosa y el otro dice otra, y este dice aquello, y ninguno está nunca de acuerdo, ni siquiera el presbiterio pastoral, hey, mi hermano, sépalo, entiéndalo y póngale la chapa de una vez de garantía. Le pone 60 años de garantía de que ahí está operando el espíritu de error. En congregaciones grandes, gigantes, que uno ve a veces, hey, eso es lo que sobra en la venta de sus anaqueles. Entonces, ¿cómo detectamos el espíritu de error? Cuando vemos controversias, cuando vemos divisiones y cuando vemos disensiones en el pueblo del Eterno, que se traduce a confusión. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra posición ante el error y el falso doctrinamiento? Porque debemos saber qué es lo que debemos hacer. ¿Cuál debe ser nuestra posición? Una vez que yo conozco esta verdad me debe llevar a tomar una posición concienzuda de lo que la Escritura a mí me demanda que yo debo hacer. Y si yo no lo hago, soy un desobediente. Y si soy un desobediente, sobre todo en esa área, entonces usted se puede apartar de la fe. ¿Cuál es? O
Según 1 de Timoteo 6, del 3 al 5, dice: pero en caso de que alguno enseñe otra doctrina y no se conduzca conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Yahshua y a la doctrina de la reverencia a Elohim o a Dios, es un arrogante que no entiende nada, sino que tiene un interés morboso por desacuerdos y discusiones contenciosas, de las cuales surgen celos, discordias, blasfemias, formas de pensar malignas y controversias de hombres con mentes corruptas, que están privados de la verdad, que piensan que la reverencia a Dios es una fuente de ganancia. Pero tú, y termina el texto, apártate de ellos. Eso es lo que debes hacer. Tú apártate de ellos. Si no te apartas, estás consintiendo el error, y aunque quizás tú no estés ya todavía predicando el error, te falta poco. Y aunque quizás no lo prediques, estás siendo cómplice del error, lo que te pone a 1 centímetro de que tú caigas en lo mismo. Y el Eterno te va a pedir cuentas por eso. ¿Cuál debe ser nuestra posición? Apártate de esa gente. Apártate, por mucho que lo ames, por mucho que lo quieras y por mucho, apártate. Por amor a Dios primeramente, por amor a los que tienes a tu alrededor, porque ellos pueden ser los primeros afectados y tú te puedes llevar a todo un pueblo para el infierno. Entonces debemos apartarnos de ello, y tenemos esa fuerza. ¿Cuál es el paso elemental para apartarnos del espíritu de error? Dice en 1 Juan 4, del 1 al 2: no crean a todos los espíritus, amados míos, sino disciernan. ¿Qué dice? Disciernan los espíritus para saber si son de Dios, porque han salido por el mundo falsos profetas. Entonces, ¿cómo lo detectamos? Discerniendo. ¿Y cómo podemos nosotros discernir? O podemos nosotros discernir. Veamos qué dice la Escritura al respecto. Dice en 1 Juan 2, del 20 al 21: pero ustedes tienen la unción del Santo. Ustedes tienen la unción del Santo y pueden discernir a todo hombre. Es decir, la capacidad, la virtud, el don y la unción que tú necesitas para discernir ese tipo de casos está en ti. Si no, fluye, y si tú no lo haces es porque no quieres y eres un desobediente. No les he escrito porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna falsedad proviene de la verdad. Fíjense lo que nos dice el Eterno. A mí me arrancó la cabeza esta noche. No les he escrito, no les estoy diciendo esto porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen y todavía sí dejan infiltrarse el error. Tú conoces la verdad, yo conozco la verdad, y todavía conociendo la verdad somos tan estúpidos que todavía permitimos que el error se haga parte de nuestras vidas. Diga aleluya. Consejo práctico para evitar la influencia del error. Les suplico, hermanos, dice 1 Corintios 1:10, les suplico, hermanos míos, en el nombre de nuestro Señor Yahshua, que se pongan todos de acuerdo y no haya divisiones entre ustedes. Acuerdo y división. Escuchen, acuerdo y división. Que haya acuerdo y que no hayan divisiones entre ustedes, sino que sean maduros de un mismo creer y de una misma manera de pensar. Un mismo creer, una misma manera de pensar y acuerdo. Es un triarmónico que hace que el espíritu de error se aleje de ti. Si tú no practicas esos tres factores, si tú no eres practicante y caminas en vivir en acuerdo, en vivir en una misma mente y en un mismo razonamiento con tu hermano, con tu pastor, con tu ministro, entonces tú eres presa fácil y le hueles a carne. Es un león hambriento con 5 años que no come, oliendo carne. Imagínense Edwin en el ayuno de 7 días y que le ponga un filete de miñón encima. Eso es apoteoso, horrible. ¿Por qué es importante permanecer en la sana doctrina? 1 Juan 2:24: que permanezcan ustedes lo que han escuchado desde el principio, porque si lo que han escuchado desde el principio, escuchen, permanezcan ustedes lo que han escuchado desde el principio. No se dejen leudar por algo de última generación o porque wow, mira cómo se ha avanzado el mundo teológico y ahora ya no es esto que yo aprendí en el principio. Ahora no, yo estoy en otro nivel, en otra dimensión donde puedo decir disparates y estupideces. Como estoy en otro nivel, en otra dimensión, puedo decir estupideces. Y puedo ser un instrumento del error.
Pero como ya estoy en el nivel de Dios, aún lo malo que hago se me justifica, porque estoy en el nivel de Dios. Entonces, permanezcan en lo que hemos escuchado desde el principio ustedes. También ustedes permanezcan en el Padre eterno. Entonces, ese es el consejo en conclusión del Eterno para que podamos mantener la armonía de lo que Él ha hablado a nuestras vidas. Permanecer en unión, en acuerdo, con un mismo pensamiento, con un mismo razonamiento respecto a lo que el Eterno ha pronunciado por su boca, es la fuerza y es el instrumento y la mayor arma, el arma más poderosa que tenemos en contra de estos espíritus malignos que últimamente han estado proliferando tanto. Bendigo sus vidas. Bye bye. Bendiciones.